El último café de Mercedes en el día de hoy también, como para ir cerrando este día lunes. Nos relajamos un poco, en realidad, en cuanto a... Más o menos. Sí, la vorágine de la noticia. Sí, no es por verdad. los temas, ¿no? Porque son temas realmente de mucha actualidad, pero bueno, conversamos un poco, lo charlamos, lo debatimos con nuestros invitados. ¿Sabes qué pensaba? Es más de lo mismo de lo que vamos a hablar, porque no es nada nuevo, porque estamos hablando de la politización, en este caso de la pandemia. Desde el Gobierno Nacional dice que la oposición está politizando la pandemia, que es más de lo mismo. Todo se politiza en Argentina, todo termina siendo la grieta de un lado o del otro, lamentablemente. Hay 2 o 3 gestos importantes de política de las últimas horas que lo vamos a conversar con nuestros invitados, Jeremías Viglia, comunicador social y analista político, y también con Daniel Montoya, politólogo. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Mercedes, Mariano. Buenos días. ¿Qué tal, ¿No tenés Daniel? el sombrero? No, hoy lo dejé el caballo afuera hoy y bueno. Hola, Jere, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un saludo, un placer como siempre. Por favor. Bien, bueno, lo decía Mercedes, ¿no? Venimos hablando, yo creo que después del primer mes en donde parecía esa foto inmaculada de todos juntos, todos combatiendo la tapa de los diarios, que al unísono estaban todos en la misma sintonía, después empezamos en el barro político y ya estamos acostumbrados a un año de politizar de un lado y del otro absolutamente todo lo que sucede en pandemia. ¿O no, Daniel? Parece ser que esta es la tónica, ¿no? Sí, Mariano, mira, acá en la Argentina se politizan hasta los programas de cocina. Ya vamos a ver en MasterChef, en estos otros programas que van a aparecer los cocineros K y los cocineros M. Es inevitable, se politizan hasta los partidos de truco. Entonces, por supuesto, a ver, tenemos una situación, me parece, yendo por ahí a lo que es más coyuntural primero, que por supuesto el gobierno ha sufrido en los últimos meses una sangría de popularidad y eso impacta muchísimo. Obviamente que el año pasado, pensemos hace un año atrás, esa mesa tripartita que la gente ponderaba tanto, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, en aquel momento el presidente estaba pisando los 80 puntos de popularidad. Entonces, cuando las cosas andan bien, obviamente que la capacidad de convocar del presidente es mucho mayor y también, por supuesto, no hay ningún líder, ya sea de la oposición o del propio oficialismo, que no quiera una foto cercana al presidente. Ahora, la situación hoy es muy diferente. El gobierno, en las encuestas, cualquiera sea de ellas, está sufriendo una sangría de popularidad que en cualquier caso está ya en zona roja hace tiempo, inclusive en algunas con un diferencial negativo de 20 puntos. Y esto, bueno, obviamente que se le van empantanando un montón de situaciones al gobierno. Y una de las que se ha empantanado visiblemente es que se ve una oposición que, como se dice vulgarmente, huele sangre y se abroquela. Vemos hoy como los líderes salieron en bandada, inclusive se pelean por publicar su libro. Salió primero Macri con su primer tiempo, ahora María Eugenia Vidal, no sé ahora cuál, si Horacio Rodríguez Larreta también. Bueno, lo vemos visiblemente el otro día en el programa de España, el lunes pasado, prácticamente lanzando su candidatura presidencial con propuestas muy concretas respecto a temas nacionales. Inclusive uno de los primeros temas que levantó fue el tema, habló de desconcentrar la región metropolitana y un montón de cosas, obviamente que era un centro dirigido a la política y a todo el tablero político nacional. Así que bueno, yo me parece que lo que está de fondo acá, obviamente que está politizado esto por los dos lados, pero tiene que ver con un gobierno, un oficialismo que envejeció demasiado prematuramente y obviamente esto le terminó dando aire rápidamente a una oposición que venía de un fracaso, anterior oficialismo, venía de un fracaso estrepitoso en la gestión, pero demasiado pronto volvió a recobrar vida, inclusive más rápido de lo que lo había recobrado el kirchnerismo en su momento. Recordemos Macri, con la misma cantidad de meses en el gobierno, en este momento Macri gozaba de indicadores de popularidad en 2017 que
llegaban prácticamente al 50%, Fueron o sea, una situación mucho más holgada. Los últimos 2 años muy complicados y así todo terminó con un nivel electoral con un número interesante, ¿no? Elevado a lo que fue la segunda vuelta. Jeremías, ¿cuál es tu visión? Incluso sí, comparto con Daniel. ¿Compartís? Incluso recordemos que Mauricio Macri había tenido una elección intermedia donde había salido victorioso, sí. Cosa que no pareciera ser tan claro con lo que le va a suceder al actual oficialismo en ese sentido. Pero bueno, es muy interesante esta conversación, y más que dar una mirada voy a aportar a lo que se estaba diciendo. Para esta invitación del último café, justo estuve hojeando un libro que utilicé para mi trabajo de tesis en la universidad, que se llama La construcción del consenso, de Elizalde, de Mario Riorda. Y ellos hablan de que la comunicación política es un esfuerzo para lograr conseguir las mejores condiciones para imponer o para implementar una política pública. Y yo lo que quería poner sobre la mesa es decir qué compleja la situación en la que estamos viviendo y cuánto haría falta de retomar este concepto, ¿no? Pareciera ser que en la peor situación en que estamos pasando en cuanto a la crisis política, sanitaria y económica como país, es cuando mayor es el nivel de conflictividad existente entre la dirigencia política. Sí. Cosa que eso dificulta muchísimo el establecimiento de los patrones de conducta para la sociedad y sobre todo establecer los marcos de acuerdo necesarios para discutir las reformas estructurales que necesita por un lado el país y por sobre todo para trabajar de manera urgente la situación de la pandemia que pareciera ser más preocupante de lo que creíamos en una sociedad que al riesgo no lo percibe de una manera total, ¿no? Sí, yo tenía pensado, vos sumaste una palabra más, Jeremías, que la voy a incorporar a la consulta que le voy a hacer a ambos, tanto a Daniel como a vos. El tema de la politización, y uno lo toma o se toma en la sociedad como algo absolutamente negativo. Y no está mal que se politice, no está mal que se hable de políticas y de que haya distintas visiones. Y no está mal hasta que haya conflictos para debatirlos, tomando la conflictividad que vos recién marcabas. El tema es cuando vos politizás hechos en donde son sumamente objetivos, claro, y estás marcando distintas situaciones en donde te parás en contra para generar una política tal vez electoral, para estar sobreponiéndote a la oposición o sobreponiéndote al oficialismo. Es decir, la utilizás a la política de una manera distinta a la cual se deberían sentar a discutir políticas entre los dos lugares. Yo creo que hay de por sí una visión negativa a la política y al conflicto, cuando por ahí se podría tener una visión positiva, ¿no? De que esté politizado y que el conflicto sea una solución. Para cerrar la idea, yo por eso decía agregar lo que venía desarrollando Daniel, ¿no? Porque está claro, y coincido con tu análisis, pero está claro que hoy, y hace tiempo, ¿no?, que la dirigencia política argentina antepone los intereses electorales a los intereses del país en su conjunto. Y además de eso se agrega una nueva adjetivación, es que se discute poder y no se discute necesariamente de política. Bien. En cierta manera la agenda política está subordinada a esa disputa electoral y esa disputa de poder, pero no necesariamente a lo que propone cada fuerza política, a lo que propone cada proyecto y a lo que queremos también construir como sociedad, ¿no? Sí, Daniel. Sí, quería me quiero agarrar un poco de dos palabras que usaron, Jeremías sacó este tema del consenso. Sí. Y Mariano, vos hablabas un poco del tema de por qué no nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas y sobre todo que son objetivas, que serían indicadores si los hospitales están saturados o no están saturados, si los chicos pueden ir o no a la escuela y cosas de ese tipo, pero bueno, obviamente que en marcos de guerra como los que se viven actualmente, te pasa eso, que lo último que queda a flote es, queda escondido, es sepultado, es la verdad. Hay un tema que quería rescatar. Yo publiqué en estos días una columna que se llama República del AMBA. Nosotros, más allá de lo coyuntural, nos hemos metido en un problema bárbaro a partir de la reforma del 94, que fue el diseño de un esquema institucional realmente explosivo, que es el tema de haber pasado al voto directo, con lo cual todo el tema electoral se resuelve en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado haberle dado esta superautonomía a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que sabemos tiene el triple del ingreso per cápita, de la riqueza que tiene cualquier otro distrito del interior, con lo cual la política desde mediados de los 90 pasó a cocinarse prácticamente en el área metropolitana, y nosotros
desde el interior apenas somos meros espectadores y bueno, hemos visto cómo se han ido sucediendo distintos presidentes. El peronismo pone presidentes que arraigan y que tienen fuerte llegada en el conurbano, y por el otro lado la oposición al peronismo, toda la extracción de dirigentes desde la ciudad de Buenos Aires. Eso empezó con De la Rúa, después con Macri, y obviamente y bueno, ahora vemos que el que está peleando es Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Con ese esquema que hemos armado un nudo, digamos, institucional, en la medida que no logremos desanudar eso, prácticamente lo que tenemos una situación es un sistema muy difícil de administrar y que requiere una virtud de los dirigentes, que es el tema, al haberse convertido en pares, esta especie de virrey del conurbano y de virrey de la ciudad de Buenos Aires son prácticamente pares, y pensar en un esquema de cooperación con este esquema institucional realmente es demasiado desafiante y prácticamente muy difícil de implementar. Muy interesante el tema, Daniel, sobre todo para la descentralización no solamente política, sino económica, poblacional, de lo que tenemos que vivir como país, ¿no? En un país absolutamente concentrado, y eso lo vamos a estar charlando seguramente en las próximas invitaciones que te vamos a hacer. Jeremías, muchas gracias también por la mirada, por tu opinión. Gracias por la buena onda de siempre. Igualmente. No, por favor. Chau. Un placer tenerlos.